Voy a hablar un poco de lo que habló Jaime, con otra perspectiva y quizás siendo un poquito más pragmático, apartándome un poco más de los grupos y hablando un poco más de lo que esperáis vosotros y que os hagáis ciertas preguntas para saber si realmente os consideráis o veis o os gustaría hacer esos vuelos de cross. Somos un montón de gente, no a todo el mundo le gustan las mismas cosas. Supongo que entre todo este grupo que estamos aquí, a unos nos gustará más pues, cierto tipo de vuelos y a otros nos gustará más otro tipo de vuelos. Entonces, lo primero sería preguntarnos a nosotros mismos si realmente pues, nos gustaría hacer esos vuelos de distancia, si encontramos una motivación para hacerlos, si los vamos a disfrutar o por otro lado, pues si disfrutamos de otro tipo de vuelos, como pueden ser laderas o quedar con los amigos o no sé. Entonces, yo partiría de esa pregunta. Si una persona como piloto se plantea hacer distancia, tiene que ser porque le gusta, porque encuentra un interés en hacer esa distancia. Entonces, a partir de ahí, podemos empezar a hacernos otra serie de preguntas. Estaba la que decía Jaime, la de tenemos nivel o de pilotaje para el parapente que llevamos y con ese conjunto podemos exponernos a salir en condiciones duras. Para hacer distancia, está claro, en invierno no la vamos a hacer, en una ladera dinámica tampoco la vamos a hacer. Tendremos que buscar pues, épocas del año, en verano, primavera, que es donde hay condiciones más fuertes, y aprovechar esas condiciones para realizar este tipo de vuelos de distancia. Después hablaremos un poquito de hasta dónde podemos estirar esas condiciones, qué tipo de vuelo de distancia, no todos los vuelos de distancia son iguales. Lo que hablaba Jaime también, podremos llegar a hacer esos 200 y pico kilómetros o nos conformamos con otro tipo de vuelos más cortos, o para llegar a esos 200 vamos a hacer antes otro tipo de vuelos y otro tipo de prácticas. Entonces estas preguntas son importantes que nos las hagamos. Tiene que ser un conjunto de todo. ¿Tenemos esa motivación para realizar este tipo de vuelos? ¿Tenemos el nivel para nuestro parapente para realizar este tipo de vuelos y exponernos a esas condiciones que son más fuertes? Y a partir de ahí, sí ya podemos empezar a pensar en realizarlos. Lo primero ya, si no encontramos esa motivación, pues seguimos con el tipo de vuelos que más nos satisfaga. Si encontramos ese tipo de motivación, hay que tener muy claro lo del parapente, ya lo explicaba antes Jaime. Yo para una ladera o para un dinámico puedo llevar un parapente CCC. Si está laminar, no hay turbulencias y no hay térmicas y está todo controlado, un parapente vuela solo, sea CCC como sea de escuela. Cuando hacemos vuelos de cross no van a ser esas las condiciones. Tenemos que ir confiados con nuestro parapente, saber que vamos a poder resolver cualquier tipo de incidencia sobre este parapente y no ir pendientes del parapente, pues si no, no vamos a poder prestar la atención a las decisiones que tenemos que tomar durante el vuelo. Es muy importante. Después hay otras también, una vez que ya tenemos eso, digamos, conformado, después hay otra serie de cuestiones que también nos limitan a la hora de hacer vuelos de cross. Una de las grandes preguntas, bueno, me imagino que todos habréis girado térmicas, todos habréis estado en algún momento altos, en alguna zona de vuelo, y en ese momento, normalmente, la pregunta que le llega al piloto es, ¿y ahora qué hago? Si me voy a necesitar una recogida. Si me voy y pincho a pocos kilómetros, va a ser un fastidio, porque me voy a quedar ahí tirado 3, 4, 5 horas a que alguien me venga a buscar, voy a tener que liar a alguien y voy a perder el día. Y se lo voy a hacer a lo mejor perder a otra persona que me tiene que venir a buscar. Ese suele ser, digamos, la siguiente barrera que hay que superar.
Para esto hay dos fórmulas. O nos inscribimos a una competición en la que nos aseguran una competición de distancia, en la que nos aseguran recogida, cogemos altura y ya no tenemos esa problemática. O bien, lo que decía Jaime, yo lo enfocaría más a esto, conformar un grupo de pilotos que con anterioridad hayan acordado pues compartir recursos, o alquilar una furgoneta, buscar a un chofer y despreocuparse totalmente de lo que es la recogida. Si salimos a volar y nos encontramos a 3000 metros de altura y no tenemos eso resuelto, es muy difícil que vayamos a hacer distancia. Lo podrá hacer algún piloto puntualmente, decir, bueno, pues mira, me lanzo y a lo que venga. Por experiencia, papi, ¿me vienes a buscar que estoy a 100 kilómetros de...? Suele acabar así. O coger un autobús, se puede hacer, pero no es, digamos que vas con ese rollo todo el vuelo y te limita. Lo ideal es tener toda esa parte ya programada y resuelta. A partir de ahí, si tenemos esa parte resuelta y ya tenemos al grupo conformado, para un primer año de cross yo no lo plantearía tanto como lo que explicaba Jaime de buscar el grupo, buscar volar en grupo, que alguien vaya adelante tirando. Sería lo ideal, pero para mí, o por mi forma de verlo y siendo pragmático, digamos que si esta próxima temporada de vuelo, la del 2019, de todos los que estamos aquí, llegamos a la primera parte, que es a la de conformar un grupo a nivel organizativo, que podamos juntarnos pues 4, 5, 10 pilotos, ser capaces de resolver el tema de la recogida. Puede ser o contratando a un chofer, o puede ser repartiéndonos pues diariamente, pues hoy me toca a mí, o nos lo echamos a suerte, si un día uno, un día otro, un día otro. Estos son dos sistemas que se suelen hacer a lo largo de la geografía española. Este año nosotros cogimos una furgoneta, Jaime se preocupó, cogimos una furgoneta en Piedrahíta, tenemos a un chofer. Ostras, sales a volar y dices, me van a recoger, aunque pinche 10 kilómetros, ya me lanzo. No es lo mismo que sin tener esa parte. Bien, entonces con eso resuelto, pues sí que ya podemos empezar a pensar en el vuelo de distancia, de una forma en la que cuando lo realicemos vayamos despreocupados y solo nos preocupemos de lo realmente importante: localizar térmicas y avanzar. Bien, cuando nos planteamos este tipo de vuelos ya tenemos al grupo. Obviamente, si estamos en Piedrahíta y tenemos viento este, es raro que a alguien se le ocurra ir dirección este en el vuelo. Iremos todos ir dirección oeste, ir en contra del viento. Intentaremos ir todos más o menos en la misma senda. Conformar un grupo con alguien que vaya adelante o no, yo no me lo plantearía esta primera temporada. Tenemos niveles diferentes, lo explicaba Jaime. Habrá pilotos que den aguantado cierto ritmo, habrá pilotos que no, pero sí que es importante que ese grupo que a nivel logístico se lo ha planteado para esas recogidas y para tener esa infraestructura, sí haga un briefing previo, tener claras las condiciones meteorológicas que va a tener ese día, las direcciones que tenemos que seguir. Con eso más o menos cuando despeguemos, aunque no vayamos en grupo, aunque uno vaya a 20 kilómetros por delante, el otro otros 10 y nosotros vayamos en la cola, seguiremos todos la misma dirección. Con esto también los que van delante vamos por walkie y nos van informando. Oye, pues seguir hacia adelante, que hay muy buenas térmicas llegando a Ávila, o a la izquierda de Ávila, o con puntos de referencia. Nos va a ayudar mucho. No exige que a los que vayan delante tengan que estar esperando a los que van detrás. Los que van detrás les vas a inspirar seguridad porque le estás transmitiendo información a través del walkie de oye, seguir, que esto está funcionando bien. Y en cierto modo pues es la forma de que unos tiren de otros sin la necesidad de que en el propio vuelo unos estén esperando por otros. Después
yo creo que con este planteamiento, para un primer año de distancia o de organizar grupos para hacer distancia, es suficiente. Después entran más factores, el cómo cada uno hace distancia, el cómo se pueden buscar térmicas, el cómo evitar pinchar. Yo hoy os puedo hablar de cómo lo trabajo yo personalmente. Para mí un día de cross no es un día de voy a hacer siempre 200 o tropecientos kilómetros, no. Para mí un día de cross es voy a despegar al mediodía, cuando las condiciones pues cuando el día empieza a funcionar, y voy a aterrizar cuando el sol se ponga, es decir, cuando ya no quede ninguna condición que pueda estirar por ningún lado. Ese día puede ser un día de 100 kilómetros o puede ser un día de 200, las horas son las mismas. Por ejemplo, Candelario hace 2 años, mi media de vuelo fueron 7 horas todos los días. Pero las distancias fueron desde 100 kilómetros o 120 hasta 200 y pico kilómetros. Pero las horas siempre fueron las mismas. ¿Qué significa? Los días no son todos iguales. Habrá días que en 7 horas te permitan hacer 100 y pocos kilómetros y habrá días que esas 7 horas te permitan hacer 200 y muchos kilómetros. Yo cuando me planteo eso como piloto de cross, siempre me planteo, quiero aprovechar las condiciones del día desde que surgen hasta que acaban. ¿Qué más? El planteamiento de Jaime sobre las 3 fases del día, y volvemos un poco al nivel de cada piloto y del parapente. Yo lo veo, la primera parte del día discrepo un poquito con la de Jaime. Hay días que las condiciones son muy fuertes cuando despegamos y hay días que son muy flojas cuando despegamos. Por poneros un ejemplo, si despegamos en Candelario a las 12:30, 1, las condiciones van a ser flojas, vamos a tener que sobrevivir. O sea, un +1 nos vale, un +1,5 nos vale, hasta nos vale un 0. Yo me tengo visto girando ceros. ¿Por qué? Porque si giro un 0 y tengo viento de 15-20 km por hora, estoy derivando, pero no estoy cayendo, es decir, estoy avanzando y no estoy perdiendo altura. Eso sería sobrevivir. Hay otros días, otras zonas como la del Arauco, que cuando realmente despegas en el sur, las condiciones son duras. Es decir, no vamos a salir y vamos a encontrar un +5 en el que prácticamente con frenos sueltos, inclinando cuerpo, vayamos a subir hasta arriba. No, vamos a encontrar condiciones en las que la térmica está, digamos, empezando a coger esa energía del primer momento del día, sube, para, llega otra pompa, te sube un poquito más, para, y sube otro poquito, y entonces imaginaros todo eso, ¿no? Es estar dentro, fuera, lo que es una batidora. Entonces, digamos, esos días son duros. En ese momento puntual, puede durar 1 hora ese momento. Durante esa hora tenemos que aguantarlo. ¿Por qué? Es muy fácil. Si nosotros esperamos a que las condiciones en esas zonas de vuelo pasen a la segunda etapa, que es cuando las térmicas ya desde el suelo prácticamente hasta arriba son constantes, es lo que hablaba de puedes casi girarlas soltando los frenos, se te va a subir bien y no vas a tener esos movimientos. Cuando están ya esas condiciones, a lo mejor ya no podemos despegar, o porque se ha enchufado, como en Piedrahíta, o en el Arauco, porque ha cambiado norte. Entonces, como pilotos, cuando vayamos a hacer cross, tenemos que tener claro que esa situación, esa primera parte del día, es difícil en el aspecto o de que bien tenemos que sobrevivir, o bien que tenemos que aguantar unas condiciones que son turbulentas. Si llevamos el parapente de nuestro nivel de vuelo y tenemos la experiencia con nuestro parapente para ese nivel de vuelo, yo creo que nadie debería tener problemas. Lo que decía Jaime, parapentes hoy de categoría B y categoría C para hacer distancia son más que suficientes. Cuando hacemos distancia, casi siempre el 80% del vuelo es viento en cola. Un parapente a frenos sueltos, B, C, incluso D,
prácticamente la tasa de planeo que obtienes es igual. Habría diferencias cuando estamos en otro tipo de vuelos, con vientos de cara, en los que tenemos que acelerar, y ahí sí que hay diferencias entre esas tres categorías. Viento en cola, por experiencia, las diferencias son mínimas. Con esto, la primera parte del vuelo la tenemos que tener clara. La segunda parte del vuelo, cuando ya hablamos a lo mejor a partir de las 3 de la tarde, 2 y media, 3, ya las térmicas están más definidas, es una parte tranquila del vuelo. Puedes tener movimiento cuando entres en las térmicas, pero una vez que estás en la térmica te va a llevar hasta arriba. Y una vez que estés arriba, vas a continuar viento en cola. Es una etapa del vuelo en la que estamos más pendientes de encontrar esas térmicas, más que de aguantar condiciones o muy suaves o muy duras. En esa parte del vuelo es importante fijarse o ir tomando decisiones que favorezcan a que continuemos en el aire. Podemos separarlo en dos partes. Primero, el control de la altitud. Cuando salimos en el día nos vamos a encontrar con unos techos. Normalmente con las previsiones ya podemos aproximar qué techos vamos a tener ese día, y a partir de ahí tenemos que ponernos una serie de normas, por decirlo de alguna manera. Es decir, si yo encuentro un techo de 3.000 metros y tengo el suelo a 1.000, tengo 2.000 metros de margen. Esos 2.000 metros yo tengo que ser capaz de entender qué puedo hacer con ellos. Si salgo a 3.000 metros de una térmica viento en cola y pierdo 500 metros y encuentro un +1, no me voy a poner a girar un +1, habiendo encontrado +3 o +4, pues estaría, lo que decía Jaime, perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué margen me pongo yo? Pues digo, pues entre 3.000 y 2.000 metros, salvo que me encuentre un +5, excuso girar nada, sigo para adelante. Cuando paso esa barrera de los 2.000 y me quedan 1.000 metros, digo, oye, pues ya tengo que ir atento a buscar alguna térmica. Entonces, a partir de ahí, pues empiezas a observar cosas que nos pueden servir de referencia en vuelo para encontrar térmicas. Pájaros, buitres, águilas, golondrinas, pájaros pequeñitos, suelen ser buenos indicativos de térmica. Cuanto más pequeño sea el pájaro, más fuerte es la térmica. Es así. Yo las mejores térmicas las tengo encontrado pues, con un montón de estorninos o golondrinas de estas pequeñitas que están comiendo mosquitos. Bueno, pues cuando encuentras ese tipo de bandadas, ahí subes bien. Águilas también suelen subir bien. Los buitres suelen marcarnos bien. Las peores, las cigüeñas, no os fiéis de ninguna. Es así de claro. Es raro encontrar una cigüeña estando alta, es raro, salvo que estén de migración. Normalmente las cigüeñas, cuando las ves, es cuando ya estás bajo, suelen estar sobre campos arados y están girando cosas que a ellas pues las sostienen. Tú llegas allí y dices, voy a girar, y de repente estás cayendo a -0,3, -0,4. Algo hay, pero no es suficiente para ti. Entonces, cigüeñas, no os fíes mucho. Fijaos, pues, disparadores que suele haber. Montañas, zonas rocosas. Pueden ir dando una idea. Y después vamos a volver un poco a esta parte. Pero ahora acabo con la última parte del vuelo. Cuanto más va cayendo el día, las condiciones se van volviendo más suaves. Entonces volvemos otra vez a lo que decía Jaime también, que es la supervivencia. Si a mitad del día busco +5, cuando ya han pasado las 6, 7 de la tarde, va a ser difícil que encuentre un +5. A lo mejor me conformo con un +2. No va a haber otra cosa. Y ya cuanto más tarde es, salvo días especiales, pues +1, incluso
Si tienes bastante viento en cola, imaginemos que tenemos 15, 20 kilómetros por hora de viento en cola, pues si quieres estirar la última parte del día, incluso ceros. Si estás girando un cero y estás avanzando a 20 kilómetros por hora, no estás cayendo, vas a estirar más el día. Y volviendo a la parte esa que os comentaba, la primera vez que hacéis distancia en una zona de vuelo, la estáis conociendo, pero si podéis ir, o por ejemplo el que vuela habitualmente en el Aroco, o el que va a volar habitualmente a Piedrahita o a Pedro Bernardo o a Sierra Nevada, a la zona que sea, os vais a fijar, y esto es importante que lo tengáis en mente, que las zonas suelen funcionar de la misma manera. Es decir, si yo en el Arouco me hago una ruta dirección Mirandela, me voy a encontrar una serie de térmicas. El siguiente vuelo, resulta que parte de esas térmicas van a estar en el mismo sitio. Y el tercer vuelo digo, ostras, que estas siguen estando en el mismo sitio. Y el cuarto, quinto, sexto vuelo van a seguir estando en el mismo sitio. Es decir, hay térmicas o puntos calientes que siempre están en el mismo sitio. Hay instrumentos que nos ayudan a encontrar estas térmicas, que ya las marcan. Hay páginas web que a base de recibir tracks de pilotos identifican estos puntos calientes y tienen su posición. Nos va a ayudar. Con esto, ¿qué podemos conseguir? Que el primer vuelo a lo mejor solo llegamos a Chaves, o solo llegamos a Ávila, o solo llegamos a, no sé, al sitio que sea. El siguiente vuelo, tal vez lleguemos un poquito más adelante. Al tercer, cuarto vuelo nos estamos fijando de que, ostras, si todo está funcionando igual, yo ya sé a dónde tengo que ir a tiro fijo. Entonces me voy a encontrar que estoy en Ávila, pero una hora antes. Entonces ese día no voy a llegar solo a Ávila, voy a llegar a Danero. Y la siguiente vez, pues ya no voy a llegar a Danero, voy a llegar allí más rápido porque resulta que es que ya voy a tiro fijo, voy a esa térmica, aquella y aquella. Y me voy a encontrar en Segovia. Es una forma de ir avanzando como pilotos de cross. Y yo pues no le doy muchas más vueltas, o sea, lo hago así. En cuanto al tema de grupos, lo que hablamos al principio, ideal lo que dice Jaime, factible yo creo que los primeros años no es, porque hasta que realmente se conforma un grupo, y sobre todo podríamos hablar de eso si fuéramos en el monte, en el despegue, pues cuando fuéramos a hacer cross, si fuéramos 60 pilotos. Esto lo encontramos en alguna competición de distancia. Lo habitual es que cuando lleguemos al despegue pues seamos entre 5 y 10. Importante tener ese grupo logístico creado para poder hacer esa distancia y no preocuparnos de cosas banales como la recogida y demás. Pero volar en grupo yo lo dejaría para más adelante, para cuando realmente pues vas encontrándote con 2, 3, 4 pilotos que vais evolucionando de la misma manera, que resulta que empezasteis a volar y que realmente lo estáis haciendo al mismo ritmo. Entonces, para mí lo importante es que para esta temporada que viene, cada uno se haga esas preguntas que comentaba al principio. Realmente tengo una motivación para hacer esos vuelos de distancia, me siento inspirado este año, me veo con el parapente adecuado para hacerlo, tengo ganas de hacerlo, y a partir de ahí pues crear esos grupos logísticos y empezar a trabajar en esa parte. La evolución de cada uno pues será a diferentes ritmos, algunos lo haréis más rápido, otros lo haréis más despacio y otros más lento, pero si tenéis eso claro, de que queréis hacer distancia, al final todos acabaréis haciendo distancia. Y ya os digo, no es tan importante los kilómetros que hacemos, sino el cómo exprimimos ese día. Hemos sido capaces de despegar en las condiciones, o sea, en la hora del día adecuada, en las condiciones adecuadas. Hemos sido capaces de aguantar, tanto si es supervivencia como si está el día movido.
hemos aprovechado esa segunda parte del día, que es cuando más corremos, para hacer pues los kilómetros que nos toquen ese día. Incluso si he sido capaz de estirar el día hasta las últimas horas. Ser muy autocríticos, analizar mucho lo que hacéis. No todos los días son iguales, no todos los días tomamos las mismas decisiones. Si pinchamos es muy importante, toda esa parte, es toda una parte psicológica para vosotros mismos, para ir evolucionando. Si pincho, ¿por qué he pinchado? Es muy importante entender, es como en cualquier deporte, cuando fallas, ¿por qué has fallado? Es lo que casi cualquier persona o en cualquier trabajo, cualquier persona se lo suele preguntar. ¿Por qué he fallado? ¿Por qué he cometido este error? ¿Y cómo lo puedo evitar para la próxima vez? Sería malo que estuvieras pinchando una vez y otra y otra y otra y dices, ostras, y bueno, que te lo tomes pues como algo normal. No es normal. Entonces, a partir de esa autocrítica, si no encontramos respuestas en nosotros mismos, preguntamos a gente que pueda tener un poquito más de nivel. Pues yo encantado en cualquier pregunta que podáis tener, pues oye Dani, pues me pasa esto. Nos paramos y lo pensamos y le damos una explicación. Una vez que encontremos esa explicación podremos seguir avanzando. Y no creo, o sea, creo que es lo básico para iniciarse en lo que es el vuelo de distancia. Como ya decía al principio, importante vuestro parapente. En distancia también hay otras cositas importantes del material, no sé si antes lo comentaste tú. Para mí en distancia tenéis que ir cómodos, son muchas horas que podéis volar, y cuanto más cómodo vayáis, no solo con el nivel apropiado del parapente, sino con una silla adecuada, que os sea cómoda. Por experiencia personal he tenido sillas en las que no iba cómodo. No es lo mismo aterrizar y estar más o menos, aunque estés cansado del vuelo, digamos que no tengas ningún dolor extra provocado por un material, por una silla en la que vas medio colgado, en la que no te aguanta bien la espalda, en la que no es lo mismo. Y sobre todo cuando vas a hacer, pues en temporada de verano, pues lo que intentamos es, si vas a ir una semana buena y vamos a organizarnos como grupo, vamos a intentar aprovechar toda esa semana. Si el primer día ya estás con dolor aquí, el segundo día ya estás con dolores en las cervicales, y el tercer día ya no te puedes ni levantar, el vuelo no va a ser lo mismo que si todos los días pues vas descansado y vas sin dolores. Entonces, importante, vuestra silla, que vayáis cómodos. Solemos subir altos, ir abrigados. Desde que surgieron las sillas carenadas, para mí fue uno de los inventos o evolución del parapente casi más importante, porque te ofrece, aparte de la ventaja aerodinámica que tiene, os ofrece pues que podáis ir con menos ropa, más cómodos y más abrigados, que os vayan las piernas tapadas. No sé cuántos de aquí tenéis silla carenada y cuántos no. Yo creo que pues la silla carenada es, en el momento que los que no la tenéis, en el momento que os podáis plantear el iros hacia una silla carenada y que vayáis a hacer vuelos de distancia, es muy importante que lleguéis a ese tipo de equipamiento. Con la silla carenada prácticamente lo que nos tenemos que preocupar es de abrigarnos de aquí para arriba, unos guantes que os abriguen lo suficiente, y yo desde hace años llevo un casco con visera. Me resulta más cómodo que ir con las típicas gafas. No es que haya mucha diferencia, pero bueno, sí que he visto a muchos pilotos que cuando van con las gafas, pues si no se echan crema suficiente en la cara, acaban con la cabra quemada. Instrumentación, sin meterme mucho tampoco, porque si no nos podemos pasar aquí horas.
Cada vez hay instrumentos más avanzados, lo que os hablaba antes, las térmicas, hay térmicas que siempre van a estar en el mismo sitio, hay instrumentos que nos las indican ya en el propio instrumento, nos va a ayudar en vuelo, sobre todo cuando llegamos a una zona que no conocemos, el saber dónde están esas térmicas de servicio, pues, ostras, si yo voy dirección Ávila y me está diciendo que un poquito a la derecha me la está marcando ahí, digo, ostras, pues no me cuesta nada desviarme 200, 300 metros a la derecha y probar. Y por experiencia os aseguro que en el 80% de las veces la encontráis. Y con eso pues vamos a la ronda de preguntas. ¿Qué datos llevas tú en pantalla? ¿Altura o planeo a...? Para vuelo de cross, yo utilizo el instrumento que hacemos nosotros. No quieres hacer. No, el año pasado hice al hacer distancia, pues vas viendo y dices, ostras, pues hice lo que llamo la zanahoria del burro. Es una opción de vuelo que es alejarse del despegue. Parece una tontería, pero lo que hace es, si el despegue lo tengo aquí y me he ido hacia aquí, me genera un punto virtual aquí. Cuando me acerco a este punto, vuelvo a calcular el despegue hasta aquí y me genera un punto virtual más adelante en la dirección más alejada del despegue, la dirección opuesta al despegue. ¿Con eso qué consigo? Pues me está indicando un punto hacia el que ir, en el que sé que siempre me estoy alejando del despegue, me está marcando una gráfica de relieve, veo hacia ese punto lo que tengo por delante, las montañas que tengo, ayuda a realizar cálculos al instrumento para saber qué distancia puedo hacer con la altura actual, y después veo en esa senda las térmicas que voy encontrando. Básicamente utilizo esa función, mapa con carreteras, importante, volviendo un poquito a lo del grupo, va a ser difícil que se vuele en grupo de la forma ideal, pero si un piloto va a 20 km por delante nuestra y nos está diciendo por walkie, oye, estoy llegando a Ávila y de repente mira en el mapa y dice, pues justo en este pueblo pues estoy encontrando un termicón de la leche. Tú que vas 20 km por detrás, bueno, a lo mejor no llegas del tirón, pero si cuando llegas te acuerdas de esa información y dices, ostras, pues me voy directamente a ese pueblo. Entonces llevar un mapa en el que podamos visualizar. Si llevamos recogida, también le puedes ir diciendo a la recogida, estoy pasando Ávila, me estoy acercando a Danero, me estoy acercando a Segovia, o ya estoy pasando Segovia, o estoy al norte de Segovia. Es información que nos facilita el instrumento y que nosotros podemos transmitir o bien al resto de pilotos que están en el aire ese día con nosotros, o bien a la persona que nos está realizando la recogida. Y en vuelo de distancia, pues básicamente velocidad, planeo y poco más. Yo llevo la media de velocidad que llevo en ese vuelo. El primer año creo que no os hará falta saber la media, os va a dar un poco igual la distancia, sino que será más importante el hecho de que os animéis a hacer esa distancia, la que sea, con la premisa esa, voy a intentar exprimir el día. Después ya, el siguiente año y el siguiente, cuando se va ganando experiencia, pues ya aparte de, voy a intentar aprovechar todo el día, voy a intentar hacerlo de una forma más rápida. Cuanto más rápido vueles, más distancia vas a hacer. Y yo no me rompería mucho más la cabeza en eso, o sea, velocidad, planeo, llevar un mapita con el que poder comentarlo con el resto de pilotos. Y bueno, y hay una cosa que es importante, que cada vez es más importante en el vuelo de distancia, estaba medio olvidando, espacios aéreos. Aquí en Galicia se nos da una situación muy especial, tenemos un TMA que cubre todo lo que es Galicia. Si nos guiáramos por eso no volaríamos ninguno de nosotros. Creo que es aquí en Galicia más importante pues el saber que en Faro no se puede subir mucho porque pasan los aviones, respetar eso.
En ciertas zonas de vuelo pues tendrán otro tipo de consideraciones en cuanto a tráfico aéreo. Aquí en Galicia yo recomendaría más conocerlo, pero sí que si vamos a una zona como Piedrahíta, tener un instrumento que nos facilite el tema de los espacios aéreos es importante. Cada vez se le da más importancia porque cada vez hay más aviones, cada vez compartimos más el espacio aéreo con otro tipo de aeronaves y es peligroso. En Piedrahíta, cuando pasas por la zona de Arcones, los aviones pasan bajos. Si yo cojo cierto tipo de térmicas, yo me voy a por donde pasan los aviones. Es importante pues dedicarle un poquito de tiempo a entender. No es muy difícil. Espacios aéreos básicamente en instrumentos que te lo puedan mostrar de forma gráfica es un polígono. Pues este rectángulo, vale, pues si se conforman esos grupos, seguramente alguien del grupo entienda un poquito más y lo irá explicando al resto de pilotos. Básicamente los espacios aéreos es eso, son zonas. Un polígono puede ser un rectángulo, un círculo, con una serie de restricciones. Puede ser, o bien, pues cuando pasas por Arcones, pues no puedes subir a más de, no me acuerdo, 2400. Pues una zona que tú cuando entras ahí, ya lo ves en el gráfico, pues aquí no puedo subir a más de 2.4. Que la térmica me quiere llevar a no puedo subir a más de 2.4. ¿Qué me he pasado? Busca donde sea para bajar rápido porque es que pasan aviones. Y pues una liada. Entonces, en vuelos de cross, tener esas consideraciones. Mejor hablarlas en el briefing, si el día te lleva hacia esas zonas, es decir, los que más saben del grupo pueden ayudar a los que menos saben. Decirle, oye, pues cuando pases por esta zona, instrumentos que te ayuden a visualizar eso es mucho mejor que ir de memoria. Antiguamente pues iba de memoria. Cuando pasas Ávila, pásala por el norte, porque por el sur está el espacio aéreo del TMA3 y tienes que bajar a 2100. Entonces la gente que hacía, pues pasaba por el norte de Ávila, era una referencia. No están por el norte, pero si lo ves gráficamente podías a veces aprovechar incluso mejor otras líneas. Un poquito eso. ¿Las preguntas? Yo quería hacer una pregunta referente a la utilidad del antigen. Yo la única que le veo es para que no sufra el material con la fuerza. La utilidad del anti-G. O sea, es algo que... Bueno, Es un 6. Sí, Varias veces. pero ¿en qué caso? yo no lo tengo, ni lo usé No, nunca, no, ni... Es un 6. Y en vuelo de cross, Yo lo... salvo que estés en una situación, a ver, si te metes, para tener que utilizar un anti-G en un vuelo de cross, realmente es porque se ha puesto la cosa fea, ha salido un día que había previsiones de tormenta posiblemente y tengas que bajar de alguna manera y rápido. Yo personalmente no lo utilicé. La función del anti-G es la que se conoce, es el típico paracaídas este pequeñito que sacas y cuando estás barrenando pues te frena un poco lo que es los Gs, o sea la fuerza centrífuga, y la intercambia un poco por incidencia y que caigas más. Parapentes Bs y parapentes Cs no vais a tener, o sea, para bajar yo creo que Barrenamos y listo. Sí. exactamente. Son... Son yo É un atraso. Exactamente. Para parapentes B é un atraso. en parapentes clase categoría D, parapentes CCC casi todo el mundo lo lleva, pero son parapentes que con tanto alargamiento y tanta bóveda, realmente cuando están barrenando están cogiendo mucha velocidad centrífuga, pero el parapente aún sigue teniendo un alto grado de sustentación, o sea, no estás cayendo pero estás girando muy rápido. Entonces con el anti-G lo que haces es evitar girar tan rápido y caer más. Para parapentes B, C no... Nos aterrizajes é moi importante. Para no pasar de Se aterrizajes pequenos, eso é... Sí, no, lo he visto utilizando y tal. Soltas, vas a aterrizar, así, Una como pregunta. haga de escuela, como haga. ¿Hay alguna aplicación de móvil que realmente para la gente que quiera iniciarse, como GPS, vario, que realmente funcione? Por ejemplo, en vez de decir, bueno, es que no estoy muy seguro de querer hacer una inversión de todo este aparataje,
sino entonces para empezar, para iniciarte, que realmente sea... A ver, aplicación puedes tener el XC Track, es una aplicación bastante extendida, te puede valer para hacer distancia y te marca los espacios aéreos. Para empezar lo podrás usar, al cabo de un tiempo te darás cuenta pues de las limitaciones de utilizar, pues eso, a lo mejor un teléfono móvil, una tablet, que son la autonomía y que en ciertas situaciones no la ves. Pero bueno, para hacer distancia, lo veas más o lo veas menos, pues en competición sí ya es más importante. Es decir, si estás en una transición, te hablo de competición pura, de balizas, pues, para empezar y nada más. Para competición sí ya es mejor llevar un instrumento que veas bien y que te... hacer una transición hacia un sitio en el que necesitas ver a qué distancia estás, que estás ya a puntito de entrar y de repente te está pegando el sol y no ves un carajo y estás soltando un freno de sombra y de uy, mejor para distancia que te encuentres pues ciertas horas al día en las que pues el sol te incida un poquito más y bueno, pues en ese momento no sabes a qué velocidad vas, bueno, pues un poquito más adelante le hago así un poco de sombra, me echo hacia adelante y lo veo. Te podría valer. ¿Preguntas? Si no hacéis preguntas las hago yo, ¿eh? Os pregunto, ¿cuántos pilotos de aquí habéis hecho ya alguna vez distancia? ¿Cuánta distancia? Distancia. No. Distancia para mí significa que hayáis salido a volar alguno de los días y en medio de esa vez que habéis salido a volar hayáis dicho, ostras, me voy. Aunque hayáis aterrizado a 5 kilómetros, a 3, a 2 o a 1. ¿Cuántos? Vale, de todos los que habéis levantado la mano, ahora seguimos. Está bien. 10 kilos. No, ahora os despegas donde aterrizáis. A ver, yo creo que hay que definir lo que es hacer distancia. Y yo creo que es. Sí, yo creo que hay que aclararlo. No es coger y marcharse. Pues marcharse con la intención de conseguir la máxima distancia. No, yo no hablo de... ya os lo dije al principio, yo cuando hablo de hacer cross, no hablo de la distancia que hagáis, de la intención y el cuánto del día habéis exprimido. Eso para vosotros, para seguir evolucionando. Yo más de 10 kilómetros, pero no tengo la intención de estar exprimido. Ya estoy aburrido. Vamos a ver. Vale. Si te vale... Eso es hacer distancia. Ya me hice la pregunta esa que dijiste al principio y dije yo no sirvo para eso. Kilómetros todos. no he hecho, pero vamos a ver, proponerme el estar horas de vuelo en el aire, aunque... O sea, en el Golfo, en el Hierro, cruzarme el valle y volver, ¿sabes? Esas cosas. No es distancia porque no te puedes más porque te sales de la isla. Sí. Pero si te refieres a eso, no me he propuesto decir, me quiero hacer 200 kilómetros. Eso sí que no me lo he propuesto nunca. Pero En la isla difícil. Os das vueltas así. No, Sí. ni aunque estando aquí. Pero sí me he propuesto decir, oye, pues voy a ver si soy capaz de llegar allí. Eso sí. Pero lo que es eso de hacer kilómetros como... Bueno, acaba de sacar una cosa que también se puede hacer. No siempre es, oye, me voy a hacer tropecientos kilómetros o voy a estirar el día lo máximo que pueda. A veces si las condiciones del día son flojas, en el Arauco hay días pues que no hay casi viento. No es hacer cross y ala, me voy y ya está. A veces podemos hacer lo que dice él. Nos podemos proponer, oye, pues me voy hasta, por poner el Arauco, que es el que mejor conozco, pues me voy hasta Leiranco, son las antenitas que están allí delante del Arauco, que se ven allí a 15 kilómetros, y me vuelvo a Montalegre, o me vuelvo al despegue. Es decir, a veces nos podemos proponer ese tipo de vuelos, como parte de... Antes de empezar a hacer esas distancias, o intentar hacer distancias grandes, o empezar a hacer pequeñas pruebas. Es decir, he cogido 3000 metros, sé que tengo a alguien que me puede venir a buscar, pero me puede venir a buscar aquí al lado.
aquí al lado me refiero a 10 kilómetros o a... Puede ser una forma de entrenar, es decir, a veces el hacer ese tipo de idas y vueltas o pequeños triángulos o pequeños recorridos suponen a nivel de... como piloto, a nivel de buscar esas condiciones, el aguantar, el tener ya que coger 3 o 4 térmicas para realizarlo, el tener que estar pues pensando, mirando y demás, son prácticas buenas para después los días que tenga ese grupo con esa logística, que me despreocupe de las recogidas, pues la tengo clara, pues ya tener una base para hacer eso. Es una buena forma de entrenamiento. Y lo que comentábamos antes, de los pilotos que habéis hecho más de 10, menos de 25. Entre 10 y 25 kilómetros. Sí. No, es decir, si ya has hecho alguna vez más de 25, no me levantes la mano. Es decir, que estáis ahí en hecho, digamos que me he lanzado alguna vez, pero tampoco he hecho un vuelazo. ¿Alguna experiencia de alguno de vosotros que os ha gustado? ¿Os anima a hacerlo otra vez? ¿Lo habéis intentado más de una vez, o más de 2, o más de 3? Se perdió, por aquí se perdió una época en que había una especie de competición. Y ponías el go-to desde el PAM y era ver quién llegaba. Y esa era una manera de motivar mogollón a la gente. Ya venías con la idea de a ver quién llega más longe. Y después, bueno, ahora ya son otras historias, pero sí que había, a lo mejor igual volvemos a recuperar, sí, pero antes sí que había un poco así. Es decir, que un poco estáis en ese punto en el que habéis probado alguna vez, pero no habéis encontrado otra vez la motivación para seguir probando. No, circunstancias, a lo mejor ahora de mayor. Estamos mayores. Yo creo que la condición, lo más que condiciona es pues toda la logística. Creo que es lo más que nos condiciona. Sí, la logística y el tiempo y las ganas. Yo para hacer, tengo que hacer 100 kilómetros para ir al faro para hacer 50 kilómetros de vuelo. Bueno, pues hago aquí 15 y me tomo una mariscada. Ah, pero eso es lo que hablamos al principio. O sea, cada piloto tiene que encontrar la motivación. O sea, si a ti no te motiva o a ti te pesa más el pensar, ostras, voy a ir hasta allá. Porque lo que no puedes es estar todos los fines de semana. A lo mejor no puedes irte todos los fines de semana. En verano no puedes coger todo. Desde empieza la primavera, todos los fines de semana hay fiestas de guardar. Me voy, porque la pasta es un tema importante también. No, está claro. Lo que tú dices, claro, porque si de entrada hablamos de equipo, hablamos de instrumentación, hablamos de recogida, hablamos de... Sí. O sea, los que estamos aquí, es lo que hablamos al principio. O sea, el mayor hándicap que tenemos cuando queremos hacer distancia es toda la logística que hay detrás, la infraestructura. Lo que decíamos, o sea, cuando nos ponemos a 3.000 metros un día bueno, la primera pregunta que se nos ronda la cabeza si no tenemos recogida es ¿quién me va a venir a buscar? Y a partir de ahí o te comprometes a ti mismo y dices pues ya me buscaré la vida porque el día está increíble, o te comprometes la recogida o no sales. El punto intermedio, que era el que comentaba antes, es oye, pues a lo mejor sé que sin liar mucho a alguien de los que ha venido conmigo, pues casi cualquier persona en un momento dado, aunque te tires allí 4 horas esperando, te va a ir a recoger a 15 kilómetros. Entonces, pues están esos vuelos que os comentaba de decir, oye, pues me voy a Montalegre y de Montalegre intento volver a Baltar. Y si me quedo entre el Arauco y Montalegre, oye, pues alguien me va a recoger. Y si me quedo entre Montalegre y Baltar, alguien me va a recoger. Y al final pues son 8 y 15, ¿no? Pues son 23 kilómetros. Yo hablo por mi experiencia, que soy poco abajo, la verdad. A mí lo que más me supone
es psicológicamente el estar preparado, el no tener nadie que vaya conmigo. Yo las ocasiones que tuve de marcharme y no marché, pues la cojones, lo que pasará, que no sé qué. Entonces, la experiencia y el saber, eso yo creo que es lo que más pesa. Y luego, pues, también psicológicamente tienes que aguantar el chaparrón de 1 hora, con 2 horas, ya digo yo, hasta el culo, no sé cómo aguantáis vosotros. Es que... Entonces está claro que hablo por mí, sí. Pero yo creo que lo que me pasa a mí, me pasa a mucha gente. Os voy a poner un... ¿Dónde fue? Ya no sé, en Gistredo, y decir, bueno, yo puedo seguir. ¿A dónde cojones voy por ahí? Que ya empieza a ver la montaña, no sé qué, yo solo, bueno, me venían a buscar, la verdad me venía a buscar. Sí, bueno, eso creías tú, eso te dijo ella. Y alguna vez más me tiene pasado eso también. Te has empaltado y dices tú, bueno, yo solo puedo seguir, a ver a dónde voy. Voy a la piscina que me queda más cerca y ya estoy harto de estar aquí en el aire. Algo parecido, pero yo me vi condicionado, pero analizando, yo tardé muchos años pues, volando en costa, hasta que empecé a hacer pues, con amigos un poco pues, cross o las pequeñas competiciones entre amigos y tal. Y lo que vi que me condicionaba es que en cuanto quedaba en un grupo muy pequeño yo solo, al cabo de 1 hora de reloj empezaba a mirar cuánto tiempo llevaba volando, cuando antes lo único que estaba preocupado era de volar. Y me fijé que aterrizaba a lo mejor el 70% de las veces al cabo de 1 hora y 5, 1 hora menos. Y conseguí superarlo ahora 2 horas, pero ahora es igual, llegan las 2 horas y parece que empiezo a mirar cuánto llevo y quiero seguir volando, pero se me va la concentración. Es como, fueron muchos años volando en ladera y al cabo de 1 hora haces un top landing, charlas con los colegas, si el día está muy bueno vuelves a despegar, pero nunca vuelas más de 1 hora. Vale. Y fueron muchos años así. Para lo tuyo te doy una recomendación. Móntate un Bluetooth al teléfono, sin coña, Sí. Te montas un Bluetooth al teléfono o algún sistema para que puedas llamar por el teléfono móvil. Sí. Y le pegas una llamada a quien te apetezca llamar en ese momento y contarle lo que estás haciendo. Y le cuentas tu vida. Sí. Yo hago eso. Cuando en un momento dado del vuelo, de repente, pues digamos, ostras, coño, me estoy aburriendo un poco, no sé qué. Yo estoy harto de los que me llaman. Pero tú fíjate, cuando... Oye, que estoy harto de volar y necesito compañía. Hombre, si te llama alguien que está haciendo una ladera, mándalo a la mierda. Ahora, si te llama alguien que está ahí pues haciéndose un vuelete y que lo está, pues eso, en ese momento, ¿no? Que yo tengo llamado, así de claro, pues digo, ostras, pues ya voy, joder. Voy a llamar a no sé quién. No, pues simplemente, hostia, pues voy no sé qué, no sé cuánto. Digamos que es una distracción momentánea que te buscas, ¿no? Una forma de reset, ¿no? En la que normalmente llamas... Es raro llamar a alguien para joder. Depende de quién llame. Pero bueno. Los destinatarios suelen ser dos. O al que llamas para joder, yo no lo suelo hacer, para joder, hablando en plan de ese pique sano que puedas tener. ¿Estás trabajando? O a una persona pues que sea de tus colegas, que esté en tu grupo y tal. Y normalmente te aseguro que después de esa llamada te recargas, ¿no? Dices, ahora voy a seguir porque no sé qué tal. Después ya le cuento la otra parte del vuelo porque ya te has soltado de esa primera parte. Y a mí personalmente me funciona. Y sobre todo cuanto más largo es el vuelo, pues hay momentos en el vuelo en el que, ostras, después de 5 horas... necesitas también lo que dices tú, pues de repente escuchar a alguien o no sé qué, o ya ir contando algo, o que estás en una parte en la que llevas ya ahí pues mucho tiempo aguantando y intentar hacer, y es una forma de recargarte. Y después a lo que decías, Carlos, sí, es que... El año que viene deberíamos tener un tema de una ponencia que alguien se lo prepara bien sobre el tema psicológico del vuelo.
La psicología, bueno, yo creo que es un tema muy interesante seguir por ahí. Pero yo creo que eso cada uno... Ya, cada uno. Sí, es un poco lo que os comentaba, o sea, tenemos que hacernos, incluso yo me hago preguntas, yo me sigo haciendo preguntas, yo cuando veo una competición, Mira, hay una cosa preciosa a la hora de volar que nos pasa a nosotros, que es despegar desde el techo. Cuando llegan los autobuses petados de gente y se te ponen todos a ver, bueno, eso no hay distancia que lo supere. Solo que hay todo, fotos, cámaras, no sé qué, tal, y te pones el móvil, te miras, te tienes el parapente y dices, por favor, aparte se da ahí todo. Y llega un autobús, para el autobús y lo vuelves a parar, todo Dios se baja corriendo para ver qué va a hacer, qué va a hacer. Vamos, eso no hay kilómetros que lo superen. Por eso os decía yo al principio, si el que os tengáis que hacer esas preguntas, o sea, el tener esa motivación, después el iros haciendo esas preguntas, o sea, ese autocrítico con uno mismo, el conocernos a nosotros mismos como pilotos, el ir viendo cuáles son nuestras limitaciones en ciertos momentos y cómo superarlas. Y es eso lo que decía sobre, o sea, es muy importante la parte psicológica en vuelo. Experiencias personales, ¿no? De repente como yo como piloto he podido pues ir evolucionando en algunos aspectos. Os puedo hablar un poquito más de competición porque es en la que he ido pues siendo más autocrítico, sobre todo para evolucionar más rápido, pero yo cuando empezaba a competir era raro el gol al que llegara, es rarísimo, ostras, para mí ya llegar al gol era la leche. Entonces me iba haciendo preguntas, ¿por qué no llego? ¿Qué estoy fallando? ¿Qué hago mal? Me fijaba en otros pilotos, le preguntaba a otros pilotos, siempre pues intentando a partir de esos errores que iba cometiendo pues corregirlos para que el siguiente vuelo fuera un poquito más largo o me quedara un poquito más cerca del gol. Y os aseguro que con eso vais a evolucionar. En cross un poquito lo mismo, salimos al mediodía, si está pues duro, ostras, pues hoy me aterrizaré, pues lo veo demasiado duro. Puedo poner un ejemplo como... ¿Dónde está Marcos? Aquí. Marquitos. Un día me lo quise llevar de cross y salimos en el sur, en el Arauco, ¿te acuerdas? ¿Qué ves? Bueno, no, una de las últimas que, joder, estaba bien, o sea, y la idea era hacer pues un recorrido por allí. Y salió en el sur y de repente veo al Marquitos escapando de las térmicas. No, escapando de las térmicas no, perdón, de las nubes. Las térmicas tú escapabas de todo. Y Marquitos, joder, que aquí se sube. Y no escuchabas al Marquitos. Y después me decías que estaba muy duro. Claro. Es que para ti siempre claro. La otra vez en la que me aterricé, me encontré a Semanal, que me cogió a veces y me dijo: alucino con los que voláis días como estos. Es que, a ver, Dani, a ti siempre está bien. No, volvemos a lo primero, Lalo. Volvemos a lo primero. Un parapente que os ofrezca seguridad. Es decir, yo casi estoy por asegurar que cualquiera de los que estamos aquí salimos, no hablo de en medio de una tormenta, hablo en condiciones pues duras, térmicas fuertes y guarras. Yo estoy por asegurar que salimos cualquiera de los pilotos que estamos aquí con un parapente de escuela y nos la fuman, así de claro. No, coño, tú despegas y van, pero el parapente va ahí como un trocolo y eso lo aguanta todo. Sí, hombre, sí. Dani. Entonces, que aguantes tú, No, hombre. En ese aspecto yo lo entiendo, es porque a mí me pasó el coger térmicas duras y eso, aunque lleves un parapente muy seguro, la psicología te dice, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, aunque tú tengas el control, aunque sepas lo que el parapente está haciendo, en realidad... Voy a mantener el control todo el tiempo, voy a ser capaz de mantenerlo. Sí, se te empieza a hacer un cúmulo de cosas y tal. ¿Y qué es lo que pasa? En ese, aunque llevas una vela de menor nivel, yo creo que en ese momento, en ese preciso momento, tienes que exigirte un poquito más y aguantar. Porque si no vas a aguantar y siempre te vas a bajar a la mínima que encuentras algo, no vas a progresar. Efectivamente, pues un poco a eso. Evidentemente habrá días que nos tengamos que bajar. Yo he tenido días que he decidido bajarme, o sea, esto tampoco es yo cuando hablo de condiciones duras, no estoy hablando de condiciones, pues... Exactamente, ya a ese nivel de peligrosidad o de... Ostras, que esto es que... A ver, primero identificar
es lo que decías tú. Podemos aguantar estas condiciones porque sé que dentro de un rato, ya cuando la cosa se va a empezar a calmar... Va peor. No, bueno, entonces si va peor decidimos, oye, pues me aterrizo. O sea, también podemos decidir aterrizar. Tenemos que... No es, voy a aguantar lo que sea. Os lo repito, yo ciertos días pues he tomado la decisión de aterrizar porque es que estaba durísimo. Y durísimo para mí pues es... Hasta este punto, ostras, y lo he pasado, pues... Me ha metido una plegada, la he aguantado, la he quitado, de repente sigue y sigo y dentro de media hora y esto no para de plegarme, tengo que estar aguantando plegadas y digo, hostia, qué duro está hoy, me voy al suelo y aterrizo porque... normalmente esos días son pocos o muy raros, o si ya estáis con más gente, casi todos diréis, ostras, que está duro. En una competición es más fácil. Cuando de los niveles de seguridad. Exactamente, en una competición es más fácil. Cuando estás volando con más pilotos, de repente uno, nivel 3. ¿Qué es eso? Es una puta mierda. Vale. ¿Cómo se definen los niveles? Nivel 1. Subjetivos. ¿Pero qué nos di? ¿Quién los dice? Claro. Porque para ti un nivel 3 soy yo también un nivel 1. ¿Cuántos niveles hay y cómo se definen? A ver, para un piloto los niveles tienen que ser, están definidos como 3. Uno es que está estupendo, así de claro, o sea, estás tranquilísimo, estás relajado, estás volando. Nivel 1. Nivel 2, hay que sujetar la vela, o sea, esto se empieza a mover, hay que sujetarla, pero no va más allá, o sea, pues vale, pues se me mueve, pues la sujeto, aguanto por aquí, aguanto por allá, pero no he tenido ninguna plegada, no se ha desmontado, y simplemente hay que tener un pilotaje más activo. Y nivel 3 es, se me está desmontando la vela, tengo que estar corrigiendo todo el tiempo y en una de estas me la va a liar y voy a tener que echar el paracas. Eso sería nivel 3. Claro, el nivel 3 para mí no es el mismo, pero para mí cuando se me empieza a desmontar la vela, se va a desmontar para mí y se va a desmontar para otros. O sea, más o menos, aunque yo tenga más aguantes, si la vela se empieza a desmontar, puedo decir nivel 3, porque se me está desmontando una y después otra plegada, o hay mucho viento, se puede fallar. Es decir, es difícil, por muchas diferencias de pilotaje que haya, es difícil que varios pilotos en un día no cuadren el nivel 3 de una manera más o menos similar. Yo sé cuando está el nivel 3, yo creo que cuando la gente no habla. ¿Qué nivel hay? Jaime dice que nadie lo dice. Es raro. No, porque el nivel 3 eso repártese, hay un sorteo para dar uns tipos de niveles a uns tipos de categoría, Club, Sport e Open, non? Para que valoren, porque claro, un nivel para min ou para Dani non é o mismo que para ti. Entonces, os que voen en Club nombran a 3 pilotos ou 4 os que sean a hacer tal. Que reporten el nivel. Hombre, estaría claro que cada un en competición nivel 3 para que non manden unha maga do nadie. É como se claro. Está claro que si un Félix dice nivel 3, ya todos dicen. ¡Hostia! Vale, ahora si un piloto con una vela, no sé, yo si un piloto con una vela B, con poca experiencia del piloto, me dice un nivel 3 y yo no lo estoy, y yo no estoy viendo ese nivel 3 y nadie más lo reporta, oye, pues sería algo puntual que le pasó a ese piloto. Lo que estamos hablando, o sea, sí, es importante que digamos, trabajar a nivel psicológico esa parte, ¿no? De cuando las condiciones están duras, aguantar un poquito. No es tan involables, voy a aguantar aquí porque quiero hacerme... No, si están involables, están involables. Ha salido, se ha puesto súper turbulento, se ha metido mucho viento, busca un campo grande y aterriza. Se acabó. No hay mucho más. Que está un poco más duro, pues es ese duro de... Coño, pues tengo que tener un pilotaje más activo, pero no se me está desmontando el parapente, me está batiendo, no sé qué tal. Es aguantar un poquito más. Después recordar una cosa, la altura es seguridad. Es decir, si está turbulento, pero estoy subiendo y tengo un pilotaje más activo, aunque al principio del vuelo diga, ostras, qué incómodo está hoy,
que estoy subiendo y al final pues me pongo a 3000 metros, digo, ostras, ¿y ahora qué voy a decidir? ¿Aterrizar porque tengo que pilotar un poquito más? Pues ahí es cuando la parte mental tienes que trabajar, te lo digo, pues mira, voy a intentar hacer la primera transición, a ver qué tal va, a ver cómo está la siguiente térmica, te automotivas. Que la siguiente térmica vuelve a estar muy turbulenta y tal, dices, y la siguiente, y digo, pues mira, hasta aquí, y ahí me bajo. Al final es un deporte, tenéis que disfrutar, podéis ir con esa parte de, digamos, entre, aguanto un poquito lo que decías tú, para una meta, porque estoy muy motivado, pero hasta cierto punto. Yo, si puedo hablar. No. La forma en la que yo intenté, porque no todo el mundo, hay personas de que quieren hacer cross, pero le cuesta superar ciertos miedos. Miedo hay que tener siempre. Miedo se tiene, porque lo que hablaba antes, el que no tenga miedo dura poco en este deporte. ¿Vale? Pues ¿qué es lo que pasa? Que no hay que ir a lo loco, pero siempre ir superándonos un poco más. Yo aprendí a coger térmicas duras, o sea, acostumbrarme a lo que es la turbulencia, todo. O sea, yo volaba en un sitio bien y me iba a lo mejor a un sotavento que sabía que estaba ahí estaba duro. Pues, ¿qué hacía? Volaba. Estaba una horita volando. Volaba y decía, bueno, venga, ahora me voy a ir. Y el sotavento, que aquí está un poquito movido y me voy acostumbrando. Iba, estaba un poco, me iba. Estaba otro poquito y me iba. ¿Sabes? Yo así empecé a ir superando mis miedos a ver qué es lo que pasaba. Siempre y cuando, lo primero es que tienes que entender lo que llevas en las manos y saber lo que hablaba antes, del nivel que tienes. Y a partir de ahí, pues, ir progresando, porque si te llevas por el miedo, ¿sabes? Hay que tener miedo pero hasta un cierto punto, porque si te llevas por el miedo nunca vas a progresar. Vas a decir, estoy solo, venga, me voy a ir, no, me bajo. Porque el chiste cambia, o sea, en ese aspecto. No sé, yo hablo desde mi experiencia y desde mi experiencia. No, lo que comentas no le funcionará a todo el mundo. Yo lo veo como un entrenamiento. Sí, prácticamente sí. De ir buscar esas condiciones para entrenarlas. En tu caso particular, seguramente funciona. Para otros pilotos, a lo mejor, pues. Exactamente, o sea, pero sí la parte de esa que dices del miedo. Miedo todo. Es decir, cuando volamos, yo tengo miedo en ciertas situaciones y lo separo. Una cosa es miedo, otra cosa es pánico. Miedo controlado. Exactamente. El pánico es, vamos, pérdida de control. Exactamente, o sea, está todo descontrolado y esto me voy a matar. Que a lo mejor al final sueltan los frenos y todo se pone a volar. Pero ese es el pánico. No, miedo es, como bien dices tú, es, digamos, cuando te activas, oye, pues se mueve.